Yo creo que lo que esta sentencia está haciendo es empujando una discusión mucho más importante sobre el derecho de las personas a conectarse a través de Internet, pero la historia de la Corte Constitucional hasta hoy es una historia de éxito en términos de derechos de las personas. Y por eso no pueden tocar a la tutela. Eso no fue un proceso apresurado y mal hecho. Esto fue un proceso cuidadosísimo de la Corte Constitucional. Que después de la abolición del zero rating, todo el mundo tiene posibilidad de acceso a múltiples aplicaciones, no solo las que estaban antes. Pero en las redes sociales, mucha gente está citando ejemplos diciendo que lo que pasó fue que se eliminó el acceso llamado gratuito, ya sabemos que no lo es, pero llamado gratuito, y que ahora la gente tiene que pagarlo aparte de su plan o tiene que consumir sus datos. ¿Eso es cierto o no es cierto? No es, bueno, no sé. Para el caso de Chile, hablo específicamente. Yo no No es conozco el cierto. caso de Chile en detalle, pero Ok. no sé, Anita. Lo que sí sé es que en Chile el problema de acceso a Internet es mucho menor que el que hay en Colombia. Es decir, la conectividad es mayor y el compromiso del Estado con la conectividad es mayor. Y aquí a lo que yo creo que tenemos que llegar, hay un año para que las autoridades regulen. Las autoridades no van a dejar a la gente sin acceso a Internet. Yo creo que lo que esta sentencia está haciendo es empujando una discusión mucho más importante sobre el derecho de las personas a conectarse a través de Internet sin intermediaciones inadecuadas como las de esos proveedores que deciden cuál es la plataforma a la que puedes entrar y cuál no. Es decir, que la gente sea la que decida. Y esa es la discusión que tenemos que dar. Entonces, en Chile no sé qué pasa, pero también es que en Chile las condiciones son distintas y hay mucha más accesibilidad y el Estado está más comprometido con la conectividad. De hecho, Chile es un Estado muy avanzado en términos de discusiones sobre conectividad a Internet e incluso inteligencia artificial. Colombia no, entonces no sé comparar. Catalina, tú decías hace un rato que los 30 años de historia de la Corte Constitucional debían darle a uno confianza en lo que viene y en el futuro, porque la Corte siempre ha sido un tribunal casado con los derechos de las mayorías. Es cierto, pero ha tenido también sus excepciones. Sí. O sea, por esa Corte han pasado sus pretels y uno no lo puede negar. Sí, claro. Está por llegar un señor Carvajal que viene de una tradición que tampoco es que dé mucha confianza. Entonces, cuando el acceso de la gente a la información queda a la interpretación y además la Corte Constitucional adoptó como metodología que primero saca el comunicado y después escribe la sentencia. Y entonces aquí todos estamos discutiendo sobre algo que a ciencia cierta no sabemos qué va a ser o si puede cambiar después de las discusiones en plenaria porque la sentencia como que va modulando y va aceptando de acuerdo a cómo haya caído el comunicado. Me parece que los ciudadanos tienen derecho a tener inquietud sobre esta incertidumbre que crea una sentencia que va a afectar este aparato que está en los bolsillos de casi todo el mundo. De acuerdo con las estadísticas, en Colombia hay más teléfonos celulares que ciudadanos. O sea, el promedio es superior a 1 de un teléfono celular por persona, es 1 punto algo y en algunos casos 2. Entonces, pues esto como ustedes bien decían, tiene que ver con el acceso a la información, con el acceso al conocimiento, con la posibilidad de saber lo que están, aunque sea de manera artificial, opinando las personas sobre un momento. Ya sabemos que también las redes sociales tienen ciertos filtros y todo. Por ejemplo, en X a uno ahora lo ponen a leer todo lo que no le importa, pero sí le conviene al dueño. Y ese tipo de cosas se está sintiendo también y digamos, para eso también haría falta neutralidad tecnológica. Pero bueno, la gente tiene derecho a estar inquieta por una decisión de la Corte Constitucional porque uno no sabe qué va a salir de ahí finalmente. Lo que tenemos es un comunicado, una insinuación, una sugerencia, pero esto cambia. Pues Daniel, varias cosas. Primero, tú tienes razón, por la Corte han pasado pretels, es verdad. Pero la historia de la Corte Constitucional hasta hoy es una historia de éxito en términos de derechos de las personas. Y por eso no pueden tocar a la tutela. Por eso en Colombia se plantean reformas sobre todo, pero a nadie se le ocurre reformar a la tutela. Porque es el mecanismo a través del cual la gente sabe que sus derechos pueden ser protegidos. Y la tutela no existe
sin jueces constitucionales y sin una corte constitucional. O sea, la corte se ha caracterizado por defender los derechos de las personas. Lo que yo llamo es a la calma. Primero por esa razón, porque hay una historia que hay que reconocer de una corte que ha tenido ese compromiso. Eso es lo primero, Daniel. Lo segundo, la corte se tomó 3 años, hizo una audiencia pública, oyó a todo el mundo con respeto, oyó a las plataformas, oyó a los usuarios, oyó a las organizaciones de derechos humanos, oyó a las organizaciones digitales, comprendió fenómenos de otros países. Entonces, eso no fue un proceso apresurado y mal hecho. Esto fue un proceso cuidadosísimo de la Corte Constitucional y la Corte sabe lo que está en juego. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que sí sabemos algunas cosas. Es cierto lo del comunicado, a mí la práctica no me gusta, pero en el comunicado hay unas cosas claras. Uno, hay que reformar la figura a través de la cual es la empresa que me presta el servicio de Internet la que decide cuál es la plataforma a la que yo puedo acceder. Eso hay que reformarlo. O sea, hay que darle a la gente la libertad de escoger cuál es la plataforma a la que quiere acceder o incluso la posibilidad de tener una cantidad de datos, que es en realidad la postura que yo tengo, que sea como agnóstica de la plataforma. Entonces, a mí me dan un 0 rating, me dicen, usted tiene una cantidad de datos que puede usar en la plataforma que usted quiera. No tiene que casarse previamente con alguna. Bueno, entonces, hay distintas alternativas, pero lo que está claro es que la Corte dice no puede ser el intermediario de Internet en su pacto con la plataforma el que le imponga a la gente de menores recursos cuál es la plataforma a la que puede acceder. Eso es lo tercero que ya sabemos. Y lo cuarto que ya sabemos es que nada va a pasar mañana. Que la Corte le está diciendo al Estado colombiano, a las autoridades competentes, regulen de manera tal que se mantenga el beneficio, pero se le da a la gente más libertad. Sí, claro, la gente tiene derecho a estar inquieta y por eso me parece importante este programa. Lo que me parece también cierto es que la gente tiene derecho a tener información de todas partes y no estar simplemente informada por quienes utilizan políticamente esto para su propio beneficio. Sí, Dani, y yo sumaría que este es uno de los 10 casos que más ha tardado en tramitarse en la Corte Constitucional en su historia. Tardaron muchísimo porque hicieron un proceso muy serio como el que dice Catalina. Me queda mal hablar bien de la Corte porque trabajé allá, inicié mi carrera profesional allá y tengo un eterno cariño por esa institución y sé que en estas materias se las toman muy, muy seriamente. Sabemos cómo fue el trámite, los conjueces que se nombraron, gente que es toda experta en derecho constitucional y creemos que va a ser una decisión que realmente se preocupe por no dejar desamparada esa preocupación que tiene la gente, que es legítima, y más cuando se dicen tantas mentiras. Me estaban regañando por el chat privado porque no desmentí una cosa muy importante que creo que sí vale la pena decir, y es que la gente dice, nosotros tenemos nuestros estados financieros o la gente que nos financia es pública, porque así debe ser por ley, y trataron de sacar de ahí que una vez hace 2, 3 años Google nos dio una beca de pues una financiación y que entonces lo estamos haciendo porque Google nos pagó. Esa gente, por favor, vaya y busquen Google demanda neutralidad de la red en Google, a ver qué les sale. A Google lo han sancionado y demandado y pedido que no vulnere la neutralidad de la red una y otra vez. Eso es como decir que cuando a uno lo financia Zuckerberg lo está haciendo para que demande a Facebook. Eso no es verdad. Es una mentira flagrante que yo intenté no salir a defenderla porque eso es darle alguna validez, pero eso es falso y una simple búsqueda sobre Google muestra ahí que ellos tendrían el interés absolutamente contrario a que nosotros presentáramos esa demanda que nos ha traído todas estas discusiones interesantes. Yo quería preguntarle, Catalina Botero, ¿cuál cree usted que debería ser como la finalidad? Y podemos cerrar el tema de que se protejan el principio de la neutralidad de la red en las democracias. Digamos, ¿hacia dónde deberíamos llegar? ¿Cuál es la finalidad de todas estas causas? Bueno, hay 2 razones fundamentales para proteger el principio de la neutralidad de la red. La primera es una razón de mercado, que es clave. Si los intermediarios de Internet, es decir, si quienes nos proveen los servicios de Internet, Claro, Movistar, el que sea, prefieren trabajar con una gran plataforma, las otras pequeñas plataformas simplemente no van a tener posibilidad de competir. Nadie va a entrar a esas pequeñas plataformas. La gente va a comprar su plan de datos con la tarifa 0
y nunca van a navegar ni van a utilizar las otras plataformas. Entonces lo que hay es una enorme, mucha ayuda a la concentración de mercado. Por eso le gusta tanto a Donald Trump. Es cierto que en Estados Unidos se promovió la neutralidad de la red, pero pues el gobierno de Donald Trump está intentando echarla para atrás. Por algo será. Y hay similitudes entre quienes están, entre la manera de entender el poder y las comunicaciones de Donald Trump y su gobierno y MAGA, y quienes están atacando a Ana Bejarano. Hay unas similitudes maravillosas que podríamos algún día discutir. Entonces, por un lado hay una razón de mercado, pero por otro lado hay una razón de pluralismo informativo. Es decir, la persona que tiene esta tarifa, que no, supuestamente no paga por los datos que usa consumiendo, por ejemplo, X, solo recibe la información de X. Entonces está totalmente bombardeada por lo que Elon Musk quiere que esa persona sepa. Elon Musk elimina las cuentas que no le gustan, las cuentas que lo critican, o periodistas que hacen las informaciones, por ejemplo, ahorita sobre cómo el uso que él hizo de algunas drogas, como la ketamina, etcétera. Se eliminan estas cuentas. Entonces la persona que solo tiene acceso a X, porque en su plan de datos solo puede acceder a X ilimitadamente y no navega por el resto de Internet y no entra a los medios de comunicación y no va a las otras plataformas y no entiende el universo de información que hay para poder tomar una decisión, está simplemente recibiendo la información que Elon Musk quiere que reciba. Y eso viola el pluralismo informativo. Y eso hace que la gente muchas veces esté desinformada y actúe en contra de su propio interés. Entonces, esas son las dos razones fundamentales por las cuales todo el mundo democrático, incluyendo Europa, en donde también ha habido decisiones del Tribunal Europeo y decisiones de la Comisión de Regulación Europea, han dicho es indispensable que los intermediarios que proveen Internet no prefieran a unas plataformas respecto de otras, ni por razones de mercado ni por razones políticas, y que sean las y los usuarios quienes deciden cuál es su experiencia en Internet. Y eso es lo que la Corte Constitucional está protegiendo. Anita, les voy a dar una noticia. Ustedes me convencieron. Esto las debe dejar muy tranquilas. Lograron convencerme, pero quería preguntar lo siguiente. ¿Alguien ha intentado dar un debate serio en estos días acerca del planteamiento y de lo que dice la Corte? Y si no, ¿qué mano mueve los memes? Es decir, ¿de dónde sale todo este torrente de insultos, etcétera? ¿Lo patrocinan acaso todos estos grandes prohombres, Zuckerberg, etcétera? ¿Son, qué sé yo, contratados para atacar? ¿Qué idea tienes, Anita? Yo creo que es una mezcla de cosas. Yo creo que sin duda hay algo de comportamientos no auténticos, que es como se denomina todas las expresiones de bodegas, bots, trolls, etcétera. Hay un comportamiento y nos hemos dado cuenta simplemente, Dani, porque hay mensajes que copian y calcan igual. Hay gente diciéndome que soy congresista, es decir, unas cosas que son claramente como mandadas o copiadas de algún libreto, pero también hay mucha gente que tiene una preocupación legítima, honesta, periodistas en el plano financiero, de las comunicaciones, periodistas especializados que están pensando, bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? Nos preocupa y cómo va a quedar esta regulación. Y yo creo que es válido dar el debate. Lo que pasa es que Twitter no es un lugar para tener argumentos complejos y para hablar de cosas complejas y técnicas y con una cantidad de intríngulis y regulaciones chiquitas como esto. Entonces termina siendo más fácil plantear una máxima de destruyamos a esta persona o destruyamos a esta organización simplemente para no tener el debate. Vamos a seguir dando el debate, vamos a contestar a todas esas críticas cuando son sensatas, cuando son respetuosas, incluso cuando son duras, y queremos dar el debate y queremos tener la conversación, y creo que toca sacarla también un poco de las redes sociales. Hemos respondido a todos los medios de comunicación que han querido hablar con nosotros, estamos hablando sobre esas preocupaciones concretas que tiene la gente, hablando de cómo ha pasado en otros países del mundo. Entonces yo creo que es una mezcla, pero sí, claro que hay comportamiento no auténtico en toda esta respuesta, Dani, porque una persona pues que no es del debate público realmente, una opinadora, abogada que lleva haciendo tendencia 3 días, 50.000 trinos, todo tipo de insultos, misoginia, amenazas, pues eso no es un debate sensato,
pero creo que detrás de eso sí hay mucha gente que tiene preguntas legítimas y hay que contestarlas, por supuesto. Hay que tener esa conversación.